Hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, quiero dedicar mi trabajo a un hombre. Quédate hasta el final del vídeo y entenderás por qué. Nuestro protagonista nació en París en 1859. Su padre era médico de familia y su madre ama de casa, ambos protestantes. A los 16 años comenzó la carrera de ciencias en la Sorbona. A los 18 obtuvo el equivalente a un máster en la actualidad, y lo lógico, dada su brillantez, hubiera sido continuar cursando un doctorado. Pero este lujo intelectual fue inasumible para la economía familiar, de modo que comenzó a trabajar como asistente de laboratorio en su universidad. La mujer de su vida nació en Varsovia en 1867, en el seno de una familia atea, intelectual y humilde. Su madre era profesora de piano y su padre maestro de física. A los 16 años terminó los estudios de secundaria y, a pesar de su talento, se vio abocada a trabajar como niñera e institutriz. Así, apoyó económicamente a su hermana, que había emigrado a Francia para poder estudiar medicina, ya que entonces las mujeres no tenían derecho a asistir a la universidad en Polonia. Institutriz de día y revolucionaria de noche, porque ella jamás abandonó sus estudios. Asistía clandestinamente a lo que llamaban Universidad Flotante. Curioso nombre, ¿verdad? Se llamaba así porque cambiaba constantemente de ubicación para no ser descubierta. En ella se impartían estudios superiores a aquellos que no tenían derecho a acceder a las universidades de forma legal. Se estima que acogió a más de 5.000 polacos, en su mayoría mujeres, pero también hombres renegados, como el médico pediatra judío Janusz Korczak, que trabajó toda su vida por la defensa de los derechos y la igualdad de los niños, y murió junto a ellos en el campo de exterminio nazi de Treblinka. En 1891, nuestra misteriosa protagonista emigró a París animada por su hermana y allí completó las licenciaturas de Física y Matemáticas. Ella y él, dos mentes maravillosas dedicadas en cuerpo y alma a la ciencia, sin interés alguno en distracciones románticas, hasta que un profesor de física, el señor Kowalski, les reunió a ambos en París para exponer sus trabajos un día cualquiera de 1894. Al verla, él pensó: qué raro es hablar a una mujer de los trabajos que uno prefiere empleando términos técnicos, fórmulas complicadas, y ver que esta mujer, encantadora y joven, se anima, comprende y discute incluso ciertos detalles con una infalible claridad. ¡Qué agradable es! Posteriormente, ella comentó sobre él: me pareció muy joven, a pesar de tener ya 35 años. Me impresionó la expresión de su clara mirada y una ligera apariencia de abandono, su alta estatura, su palabra un poco lenta y reflexiva, su simplicidad, su sonrisa, a la vez grave y juvenil, inspiraba confianza. Trenzamos una conversación que pronto fue amistosa. Tenía como objeto algunas cuestiones científicas sobre las cuales yo estaba encantada de obtener su consejo. Saltaron chispas en aquel primer encuentro, la complicidad fue máxima, tanto que en julio de 1895 se casaron y comenzaron de inmediato su luna de miel montados en estas bicicletas que compraron con el dinero de su regalo de boda. No había tiempo que perder porque el recién estrenado matrimonio Curie ardía en ganas de volver al trabajo. Con gran esfuerzo, Pierre logró que la Escuela Municipal de Física y Química donde trabajaba concediese un pequeño espacio equipado con material rudimentario para que Marie desarrollara su tesis doctoral sobre la radiactividad basándose en los primeros estudios del físico Henri Becquerel. El trabajo incansable de este trío de genios no tardó en dar sus primeros frutos. En julio de 1898 comunicaron a la Academia de Ciencias el descubrimiento de un nuevo elemento químico al que pusieron el nombre de polonio como homenaje a la patria de Marie. Y apenas unos meses después confirmaron también el descubrimiento del radio. En junio de 1903, los 3 investigadores postularon su tesis de doctorado sobre sustancias radiactivas para el Premio Nobel de Física. Tras someterla a votación contra el resto de competidores, los votos de los académicos resolvieron que su tesis era la ganadora, pero que bastaba con premiar a un miembro del equipo. El Premio Nobel se entregaría a Pierre Curie. Las deliberaciones de la Academia Sueca de Ciencias se realizan en el más absoluto secreto. Pierre, Marie y Becquerel se habrían llevado una gran sorpresa al conocer la resolución del jurado, de no ser por Magnus, un matemático chivato, miembro del jurado, que se fue de la lengua y avisó a Pierre en secreto de las intenciones de la Academia. Pierre, por su parte, escribió de inmediato a la Academia un informe en el que detallaba que sin la participación de Marie y Becquerel,
el descubrimiento del radio jamás se hubiera producido. Y de no reconocerse el mérito de todo el equipo, él rechazaría el premio. A los señores del Nobel no les quedó más remedio que aceptar las condiciones y repartir el premio. Un 20% para Becquerel y un 40% para cada miembro del matrimonio Curie. La negociación no fue sencilla, se dilató hasta 1905, cuando al fin viajaron a Estocolmo para recoger el galardón y el premio en metálico de $15.000. A los tira y afloja con los académicos se sumó el hecho de que Pierre ya estaba muy enfermo debido a la exposición a la radiación y durante ese impasse de tiempo, Marie sufrió un aborto, probablemente por el mismo motivo. Pero lo habían logrado y reinvirtieron todo el dinero en medios para mejorar su laboratorio, lo que les permitió descubrir que el radio podía utilizarse para curar la lepra, tumores y ciertos tipos de cáncer. Pierre falleció el 19 de abril de 1906. No llegó a consumirse por culpa de la radiactividad. Un carro de caballos cargado con material armamentístico le arrolló en París. Su rostro quedó tan desfigurado que solo pudo ser reconocido por la documentación que portaba en el bolsillo de su abrigo. Aquel día, rota de dolor, Marie comenzaría una nueva vida de investigación y lucha en solitario. Rechazó la pensión vitalicia por viudedad y aceptó ocupar la cátedra de física que ostentaba Pierre en la Universidad de París, con la esperanza de crear un laboratorio de primer nivel en homenaje a su difunto esposo, convirtiéndose así en la primera catedrática de la Sorbona desde su fundación 650 años atrás. En 2009, Marie Curie fue elegida como la mujer más influyente para la ciencia, pero es más que probable que sus incontables logros jamás hubieran sido posibles sin el apoyo incondicional de aquel hombre que la amó sin prejuicios ni etiquetas, que no prestó ojos ni oídos a los prejuicios sexistas de su tiempo. Y lo hizo sin necesidad de parapetarse tras ideales políticos, ni defender sus ideales detrás de una bandera, un logotipo o un color. Por eso hoy, en el Día Internacional de la Mujer, le dedico a él mi trabajo, porque siempre he defendido, defiendo y defenderé que así es como se hacen las cosas. Los grandes cambios comienzan en las pequeñas acciones de cada uno de nosotros. Si quieres que algo cambie, cambia. No esperes héroes salvadores armados con megáfonos y discursos incendiarios grandilocuentes, cargados de buenas intenciones, que a medida que van dejando marcada la huella de sus nalgas en los asientos de sus escaños, comienzan a mutar exactamente en aquello que criticaron al principio. Esos que defienden las ideas acordes a la moda del momento para mantener la silla caliente y la cuenta corriente del banco tan gorda como su ego. Hoy te animo a independizar tu cerebro como lo hizo Pierre. Infórmate, analiza, saca tus propias conclusiones y vive en consecuencia. El ser humano es gregario por naturaleza. Nos reconforta pertenecer a un grupo, sentirnos aceptados da mucho gustito y mucha paz. Pero esta afiliación visceral y sin fisuras es un regalo envenenado, cargado de cadenas que te arrastrará inevitablemente a comulgar con las ideas e intereses de a saber quién. Desde luego, no con las tuyas. Hoy le doy las gracias a todos esos seres humanos, mujeres y hombres, que con su actitud vital son un ejemplo de progreso e igualdad. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!